Dios Padre misericordioso, te agradecemos por habernos salvado y darnos mucha gracia desde que recibimos la salvación hasta hoy. Y continuamente nos dará mucha gracia y nos guiará. Te damos gracias por toda tu gracia. Queremos pagar esta gracia muy grande al Señor. Ayúdanos para que podamos vivir para ti, haciendo bien la vida cristiana. Hoy también queremos aprender muy bien tu palabra. Enséñanos cada vez más. Danos tu mucha sabiduría, inteligencia y el conocimiento de la Biblia para que podamos distinguir muy bien tu voluntad y practicar según lo que aprendimos. Haznos crecer más y más para que podamos crecer muy bien y ser buenos trabajadores de ti. Queremos ser fieles. Dios levanta a los consultadores para que la iglesia crezca más. Solamente confiamos en ti, Señor. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Ya, busquemos Juan, capítulo 3, el versículo 30. Juan Juan 30, Juan 3, Juan 3, el versículo 30. Juan 3, el versículo 30. Les leo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Desde hoy vamos a empezar la reunión de consultadores, porque la iglesia está creciendo poco a poco. Por eso nuestra iglesia también ya necesita a los consultadores para que la iglesia predique mejor y salve a muchas personas. Pero aún no hay consultadores en nuestra iglesia, no están. Ojalá que Dios levante a los buenos consultadores en nuestra iglesia. A través de esta reunión y esta enseñanza, algunos hermanos podrán ser consultadores para que puedan glorificar mejor a Dios y salven a muchas personas consultando. Luego, más adelante, tendremos que aprender sobre la técnica de consulta. Pero primero, quiero que ustedes aprendan sobre la buena actitud de consultador. ¿Quién puede ser consultador? ¿Quién puede ser más usado por Dios siendo consultador? Hoy vamos a aprender sobre la humildad con el texto. Primero, hay mucha bulla. Primero, el consultador. Primero consultador tiene que ser humilde. Porque el Señor es humilde y solamente Dios utiliza a los humildes, ¿cierto? Aquí dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Juan Bautista era muy humilde. Él nació 6 meses antes que Jesucristo iba a nacer.
Y Juan Bautista predicó primero, antes de que el Señor comenzó a predicar. ¿Para qué? Para preparar el camino del Señor, para que muchos puedan recibir la salvación creyendo en el Señor Jesucristo. Por eso, antes de que Jesucristo comience a predicar, Juan Bautista predicaba fielmente, con mucho esfuerzo. Él hizo arrepentirles a los israelitas para que ellos puedan recibir más fácilmente la salvación a través de arrepentirse. Él daba continuamente el bautismo del arrepentimiento. El bautismo que Juan Bautista daba a la gente no era por la salvación, sino que era el bautismo del arrepentimiento. Busquemos Mateo 3, capítulo 1. Mateo 3, el versículo 1. Mateo 3, 1 al 3 les leo. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El versículo 2. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa esto? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Significa que Jesucristo iba a venir a salvar a las personas. Y la gente que creía en Jesucristo pudo recibir la salvación e ir al cielo. El reino de los cielos se ha acercado. De verdad, pronto Jesucristo iba a aparecer ante la gente e iba a predicar. A través del Señor Jesucristo, muchos recibieron la salvación. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Según esta palabra, muchos se arrepintieron y recibieron la salvación creyendo en Jesucristo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el mensaje de la predicación de Juan Bautista. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo pronto va a aparecer. Jesucristo, que es el Salvador y es el cielo, pronto va a salvarles a todos ustedes. Por eso, arrepentíos, porque Jesucristo, la presente de Jesucristo está cerca. El reino de los cielos se ha acercado. De esta forma, Juan Bautista predicaba fervientemente, estando lleno del Espíritu Santo, con mucha fuerza. El versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto,
preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Si vemos en Isaías, el profeta Isaías profetizó sobre nacimiento y la predicación de Juan Bautista. Juan Bautista era un profeta muy especial, porque fue escrito en la Biblia, fue profetizado sobre él. Y conforme a la Biblia, así como conforme a la Biblia, Jesucristo vino a este mundo a salvar al mundo, Juan Bautista también nació en este mundo conforme a la Biblia, según lo que está escrito en la Biblia sobre él. Y Isaías profetizó: preparad el camino del Señor, endereza sus sendas, así sobre Juan Bautista. De verdad, Juan Bautista nació 6 meses antes que Jesús, y él empezó a predicar antes de que Jesucristo iba a predicar. De verdad, Juan Bautista predicaba muy bien. Él ayudaba a muchos israelitas para que ellos se arrepientan y crean en Jesucristo. Era la misión maravillosa y especial de Juan Bautista. ¿Cuál? Preparar el camino del Señor Jesucristo. ¿Cuál era preparar el camino del Señor? Hacerles arrepentir a los israelitas. El mensaje de Juan Bautista era esto: arrepentíos, arrepentíos. Y crean en Jesucristo, vean al Señor Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No vea a mí, sino a Jesucristo. Solamente él predicaba a Jesucristo, exaltándole a él. Por eso, los que recibieron el bautismo de Juan Bautista, arrepintiéndose, después de arrepentirse, recibieron la salvación creyendo en Jesucristo y aceptándole a él, de verdad. Muchos se bautizaron a través de Juan Bautista, arrepintiéndose. Y después, ellos fácilmente aceptaron al Señor Jesucristo y recibieron la salvación. Era preparar el camino del Señor Jesús. Arrepentíos, y el reino de los cielos se ha acercado. De verdad, después de un poco de tiempo, Jesucristo, que es el Salvador y la llave del cielo, apareció ante los hombres y empezó a predicar a los israelitas primero. Y muchos que se bautizaron arrepintiéndose de Juan Bautista recibieron la salvación aceptándole al Señor. Preparad el camino del Señor, endereza sus sendas. Según esta palabra, Juan Bautista cumplió muy bien su misión que recibió de Dios. Preparó muy bien el camino de Dios, el camino del Señor. Ayudó a muchos israelitas a arrepentirse. Y muchos recibieron la salvación a través de Juan Bautista. Él llevaba muchos frutos y salvaba a muchas personas. Así era la predicación de Juan Bautista. Él nunca hizo milagros. Sin embargo, estaba lleno del Espíritu Santo, tenía mucho poder y mucha fuerza. Por eso todos los israelitas le reconocieron que era el verdadero
profeta. Y le respetaban mucho. Especialmente Juan Bautista, sin cesar, daba el bautismo a los que se arrepintieron. Solamente a los que se arrepintieron. Los fariseos y los escribas, que eran orgullosos, ellos también vinieron a Juan Bautista. Pero Juan Bautista les reprochó fuertemente. Y no les dio el bautismo. Mateo 3. El versículo 5. Mateo 3, 5. Les leo. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Si vemos aquí, muchos recibieron el bautismo de Juan Bautista, confesando sus pecados y arrepintiéndose, ¿sí o no? Ajá. Entonces, ¿ellos eran salvos? No, no eran salvos. Después, ellos habrían sido salvos, creyendo en el Señor Jesucristo, a través de la predicación de Juan Bautista. Porque Juan Bautista siempre clamaba a gran voz, testificando a Jesús. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Solamente predicaba al Señor Jesucristo, sobre Jesucristo a los israelitas, exaltándole a él. Prepara el camino del Señor. Según esta palabra, Juan Bautista preparó muy bien el camino del Señor, predicando a muchos israelitas, haciéndoles arrepentir, para que ellos sean salvos fácilmente creyendo en Jesucristo. Todos los hombres le respetaban mucho a Juan Bautista y pensaban que él era el verdadero profeta. Veamos, Marcos capítulo 11, el versículo 32. Marcos 11, 32. Les leo. Marcos 11, 32. Y sí decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Aquí dice, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Significa que todos los israelitas reconocían que Juan Bautista era el verdadero profeta, ¿sí o no? De verdad, ellos le respetaron mucho a Juan Bautista. Y además, el rey Herodia, que era malo, y mató a Jacobo, el discípulo de Jesús, con espada, también temía mucho a Juan Bautista. Busquemos. Marcos capítulo 6, el versículo 20. Marcos 6, 20. Marcos capítulo 6, el versículo 20. Les leo. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole
se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. De verdad, Juan Bautista era justo, santo y el verdadero profeta que recibía mucho respeto de los hombres. ¿Sí o no? Sin embargo, él nunca quería recibir la gloria ni robarla de Dios. Solamente humildemente exaltaba al Señor Jesucristo. Busquemos. Juan, capítulo 1, el versículo 29. Juan 1, 29. Juan, capítulo 1, el versículo 29. Juan 1, 29. Les leo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Jesucristo estaba viniendo a Juan Bautista. En este momento, Juan Bautista gritó, clamó a gran voz, testificando a Jesús ante muchas personas. He aquí el Cordero de Dios. He aquí, para que la gente ponga atención. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oigan, vean al Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente vean al Señor, que es el Salvador del mundo y el Salvador de todos nosotros. Esto significa. Juan Bautista deseaba mucho que todos los hombres solamente vean al Señor Jesucristo y reciban la salvación creyendo en Él. Él era muy popular ante todos los israelitas, pero nunca él quería quedar bien ante los hombres, sino que solamente glorificaba al Señor Jesucristo y lo exaltaba. Así era la humildad de Juan Bautista. Cuán humilde era. Y además, él dijo así: soy digno de desatar la correa del calzado. Soy digno de desatar la correa del zapato de él. Así dijo. ¿No es así? Perdón. No soy, perdón. No soy digno de desatar la correa del calzado. Así dijo. Muy bien. Gracias por ayudarme. No soy digno de desatar la correa del zapato de Jesús. ¿Qué significa esto? Él no podía tocar la correa del zapato de Jesús. Porque Jesucristo es Dios. Y grandísimo, altísimo. Él no podía acercarse a Jesucristo. Porque Juan Bautista también era pecador ante Jesucristo, nada más. Aunque él era excelente profeta, era un hombre débil, era un pecador, nada más. Por eso no podía acercarse al Señor Jesucristo. Por eso dijo: no soy digno de desatar la correa del calzado. Busquemos. Juan, capítulo 1, el versículo 27.
Juan 1:27, les leo. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Wow. Juan Bautista, ¿cuánto le exaltaba al Señor Jesucristo? Estaba exaltándole mucho al Señor Jesús. Él no podía tocar la correa del zapato de Jesús. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Cómo un pecador puede acercarse al Señor Jesucristo, que es Dios? Para desatar la correa del zapato, tenía que acercarse al Señor Jesucristo, ¿sí o no? En el Antiguo Testamento, el que vio a Dios directamente tenía que morir, ¿sí o no? Significa que nunca puede acercarse a Dios un pecador. Para desatar la correa del zapato, Juan Bautista tenía que acercarse al Señor Jesucristo, ¿no? Estaba muy nervioso ante el Señor. Cuán humilde era. Siempre estamos presentes ante el Señor. Nosotros también tenemos que ser humildes en la iglesia, porque el Señor siempre anda y habita en la iglesia, que es la casa de Dios. ¿Sí o no? Tenemos que aprender humildemente la palabra de Dios. Debemos servirles a nuestros hermanos humildemente. Hay que hablar humildemente. No tenemos que exaltarnos a nosotros mismos. Aunque alguien me elogie, solamente tengo que exaltarle al Señor Jesucristo, glorificándole a Él. Juan capítulo 1, el versículo 26. Les leo. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Yo les bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Está hablando sobre el Señor Jesucristo, ¿sí o no? Este es el que viene después de mí, el versículo 27. Eso significa que Juan Bautista empezó a predicar antes de que Jesucristo iba a predicar, para preparar el camino del Señor, para que Jesucristo predique mejor a través de la predicación de Juan Bautista, para que muchos sean salvos. Por eso, él siempre predicaba sobre el Señor Jesucristo a los israelitas y clamaba: arrepentíos, el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Solamente él predicaba al Señor Jesucristo humildemente, exaltándole a Él. De verdad, era demasiado humilde. Por eso fue utilizado preciosamente por el Señor. Juan Bautista era un hombre grande en la tierra y además en el cielo también. ¿Quién es grande en nuestra iglesia? El humilde. ¿Quién es precioso en la iglesia? El humilde. Si usted es muy humilde en la iglesia, ante los hermanos y ante el Señor, entonces será muy humilde. Podrá decir que usted es muy humilde. Entonces usted es grande persona. Usted es una persona grande ante el Señor. En la iglesia es muy precioso.
En el cielo también usted será un hombre grande y recibirá mucha recompensa del Señor. Así como Juan Bautista es un hombre muy grande en el cielo. Así como él recibirá mucha recompensa, así como él recibe mucha recompensa del Señor, usted también será así. Solamente vamos a exaltar a nuestro Señor y glorificarle a nuestro Padre Dios. No soy digno de desatar la correa del calzado de Él. Así dijo, ¿no? Significa que no soy nada ante el Señor. Aunque yo sea un buen profeta de Dios, yo no soy nada ante Él. Así dijo, así estaba hablando. Vamos a aprender sobre la humildad de Juan Bautista. ¿De verdad? Yo no soy digna de recibir la gracia del Señor. Yo era pecador nada más. Tenía muchos pecados. Sin embargo, recibí mucha gracia del Señor y recibí la salvación. Y Dios me puso en la iglesia y me hace crecer. Me da continuamente gracia, tranquilidad, paz, talentos, para que yo pueda hacer mejor la vida cristiana. Continuamente el Señor me fortalece, me reconforta. Cada vez que yo desmayo, siempre el Señor se acerca a mí y me da mucha fuerza, ánimo, gracia y paz. Por eso otra vez me levanto, aunque caiga frecuentemente, y sigo caminando con el Señor y haciendo la vida cristiana. ¿Cuán grande es la gracia del Señor? Yo no merezco recibir la gracia del Señor. Sin embargo, el Señor me trata muy bien como su hijo. Entonces, solamente tenemos que glorificarle a nuestro Señor, ¿no? De verdad, le amamos mucho al Señor y queremos vivir para Él. Sin embargo, a veces somos orgullosos ante el Señor y ante los hermanos. No es bueno ante el Señor. Para ser buen trabajador de Dios y buena trabajadora de Él, tienen que ser humildes. Tienen que ser humildes. Juan Bautista era demasiado humilde. Por eso fue usado preciosamente por Dios, caminando con el Señor, preparando el camino de Él. Él estaba lleno del Espíritu Santo, tenía mucho conocimiento de la Biblia. Todos los hombres le elogiaban y le exaltaban. Le trataban como el verdadero profeta. Sin embargo, él nunca quería recibir la la gloria, sino que solamente exaltaba al Señor Jesús, nada más. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Él no quería recibir la gloria del Señor. Solamente le exaltaba al Señor. Es necesario que Él crezca, pero yo mengue. Significa que Juan Bautista solamente quería ser pequeño y humilde ante el Señor. Y deseaba mucho que el Señor sea grande y reciba mucha gloria y exalte. ¿Sí o no? Así es humildad. Dios, ¿a quién utiliza? A los humildes. Dios es humilde. Por eso, Él utiliza a los humildes. Y los humildes pueden caminar con Dios, que es humilde. ¿Quién puede ser buen trabajador de Dios y consultador? El humilde.
quien desea mucho glorificarle al Señor podrá ser usado más preciosamente por Dios. Podrá ser consultador. Si uno quiere quedar bien ante los hombres, ante los hermanos, y recibir el elogio de los hombres, no puede ser consultador ni buen trabajador de Dios. Juan Bautista nunca quería recibir la gloria. O sea, si usted recibe la gloria del Señor y elogio, entonces es robar la gloria del Señor. Si usted recibe elogio de los hermanos, entonces tiene que devolverle la gloria al Señor. Señor, todo es para la gloria, toda la gloria es solamente para el Señor. Porque el Señor ha operado grandemente. Señor me ayudó mucho. Señor hizo todo. Señor me dio este talento de predicar. Solamente le doy toda la gloria al Señor. Alegremente, Señor, recíbelo. Hay que glorificarle al Señor. Entonces, el Señor, ¿cuánta felicidad sentirá viéndole a usted si usted le glorifica muy bien al Señor? El Señor le reconocerá y le dará más gracia, más talento, más fuerza y mostrará más operación a través de usted. Él le hará llevar más frutos. Siempre le pondrá a muchas almas que buscan a Dios. Entonces usted llevará muchos frutos, salvará a muchas personas, siendo usado preciosamente por Dios, porque siempre le exalta al Señor y le glorifica muy bien al Señor. Por eso, el Señor le da más gracia, más talento, más oportunidad de recompensa y más trabajo, también más ministerio. Porque usted le glorifica muy bien al Señor. Si usted predica bien, ¿quién se lo dio? ¿Quién le dio este talento? El Señor le dio, se lo dio. Si usted lleva frutos, ¿quién le hizo llevar fruto? El Señor lo hizo. Si su invitado o su invitada recibe la salvación, ¿quién le ayudó? Es que ¿quién le ayudó? El Señor le ayudó. Por eso, solamente tenemos que darle la gloria a nuestro Señor, que nos dio todo y opera. Busquemos. Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4, el versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 4, el versículo 7. Les leo. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias? Como si no lo hubieras recibido. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué significa esto? Significa esto. ¿Quién le salvó? ¿Quién te distingue?
¿Quién le salvó? ¿Quién le hizo distinguir del mundo? El Señor le salvó y le hizo distinguir del mundo. ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Hay algo que no ha recibido del Señor? Todo lo que usted tiene es que ha recibido del Señor. ¿Sí o no? El Señor le dio todo. Si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. O sea, nunca puede elogiarse a sí mismo. ¿Por qué? Ha recibido todo del Señor. Sus riquezas, su vida, ¿no? Su respiración, su tiempo y sus talentos. Todo es del Señor. El Señor le dio todo. ¿Quién le salvó? El Señor le salvó. ¿Quién le hizo nacer en este mundo? El Señor le hizo nacer. ¿Quién le puso en la iglesia? El Señor. ¿Quién le ayuda a hacer la vida cristiana constantemente? El Señor. ¿Quién le utiliza? ¿Quién le da trabajo y la oportunidad de recompensa? ¿Quién le dio el ministerio? ¿Quién le dio talentos preciosos para que le sirva bien al Señor y a los hermanos? ¿Y quién le da buen resultado? Utilizándole preciosamente. El Señor. Entonces, ¿a quién tiene que glorificar? Al Señor solamente. No tiene que elogiarse a sí mismo ni exaltarse. No es bueno. Juan dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Solamente Él quería ser humilde y pequeño, y deseaba mucho que el Señor crezca y grande, y sea grande, ¿sí o no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No vea a mí, sino al Señor, que quita nuestros pecados. Vea a Él y crea en Él. Entonces serán salvos. Juan Bautista era muy humilde. Tenemos que aprender sobre la humildad a través de la humildad de Juan Bautista. Hay alguien que se elogia a sí mismo y se exalta ante los hermanos. No es bueno, no es sabio, no tiene sabiduría. Busquemos. Segunda de Corintios, capítulo 10, el versículo 12. Segunda de Corintios, capítulo 10, el versículo 12. Segunda de Corintios 10, 12. Les leo, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. El que se exalta a sí mismo y se elogia a sí mismo es necio. Esto significa, hay alguien que se elogia comparando a sí mismo con otro. Creo que yo predico mejor que él. Yo tengo más amor que otros. Creo que yo
sirvo mejor a los hermanos que otros hermanos. Creo que Dios me dio más talentos que a otros hermanos. Hay alguien que piensa así, elogiándose a sí mismo. Se elogia a sí mismo con su boca. Es ignorante ante Dios. Eso significa. Comparar a sí mismo con otro es ser necio. Elogiarse a sí mismo también. Porque aunque usted tenga muchos talentos y trabaje muy bien y predique bien, usted es del Señor y el Señor le dio todo. Por eso tiene que exaltar solamente al Señor, glorificándole a Él. ¿Sí o no? Es verdad. No hay que elogiarse a sí mismo con su labio y con su boca y con su palabra. No es bueno. Es ser necio. Busquemos. Proverbios capítulo 27. Proverbios 27, el versículo 2. Proverbios 27, 2. Proverbios 27, 2. Les leo. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno, y no los labios tuyos. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno, y no los labios tuyos. ¿Qué significa esto? Significa esto. Si otros le elogian, está bien, no hay problema. Pero no es bueno que usted se elogie a sí mismo con su propia boca. No se ve bonito ante la vista de Dios. Eso significa. Alábete el extraño y no tu propia boca. O sea, no tiene que recibir la gloria y el elogio, sino que tiene que devolverle al Señor la gloria. Si alguien le elogia, oh hermano, usted predica muy bien, creo que tiene talento de predicar. Wow, usted como así lleva muchos frutos. Wow, usted creo que tiene mucho amor y sirve muy bien a los hermanos. Y su corazón está grande y amplio. Tiene mucho entendimiento y comprensión para los hermanitos. O sea, podría recibir algún elogio de los hermanos. Entonces, ¿qué tiene que hacer en este caso? ¿Qué deben hacer? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que glorificarle al Señor. De esta forma, Dios, hermanos me elogian, pero Dios, yo no he hecho nada. No soy digno de recibir el elogio, porque yo tengo muchos defectos y culpas ante el Señor. De verdad, tengo algunas culpas que los hermanos no sepan. Sin embargo, Señor me permite trabajar para el Señor, dándome mucha misericordia y justificación.
y la oportunidad. De verdad, no he hecho nada. Y tengo que servirle mejor al Señor, pero aún me falta mucho, muchísimo. Pero no entiendo por qué hermanos me elogian, aunque me falte mucho. Pero Señor sabe sobre mi punto débil y sobre mis culpas. Solamente le exalto al Señor. Le doy esta gloria, este elogio. Recibe alegremente, por favor. Solamente quiero glorificarle al Señor. Y gracias por utilizarme continuamente, dándome oportunidad de recompensa. Gracias, Señor, por permitirme trabajar para el Señor como representantes y por darme ministerio. No soy digno de recibir esta gracia tan grande. Sin embargo, Señor, ¿por qué me considera muy precioso? Señor, gracias. Toda la gloria solamente es para el Señor. Gracias, Señor. Pero me falta mucho. Quiero seguir trabajando para ti, para glorificarte más. Así, tiene que glorificarle al Señor cada vez que recibe algún elogio de los hermanos. Es humildad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No soy digno de desatar la correa del calzado de Él. Él solamente deseaba que el Señor sea grande y Él quería ser humilde y pequeño. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Los hermanos de la iglesia de Corinto, ellos eran orgullosos. Ellos se elogiaron a ellos mismos y recibieron la gloria. Era robarle a Dios. Y ellos se elogiaron a ellos mismos con su boca. No era bueno, ni eran sabios. ¿Quién me dio ministerio y talento? ¿Y quién me salvó? ¿Y quién me dio todo? ¿Y quién me utiliza? ¿Y quién me da buen resultado? El Señor. Por eso, vamos a glorificarle al Señor. Aprendamos humildemente, sin cesar la palabra de Dios, para que Dios nos siga enseñando y siga creciendo. Vamos a servir a nuestros hermanos más humildemente, bajando nuestro corazón orgulloso, porque no hay humilde en este mundo, porque todos los hombres son orgullosos. Solamente el Señor Jesucristo es humilde. Todos nosotros somos orgullosos, de verdad. No hay humilde en este mundo. Aunque seamos salvos, tenemos soberbio dentro de nuestro corazón. Por eso tenemos que controlar bien nuestro corazón para que nuestro soberbio no crezca y no suba. Tenemos que bajar nuestro corazón orgulloso. No somos humildes. Todos nosotros somos orgullosos. ¿Cuánto bajamos nuestro corazón?
dependiendo cuánto bajamos nuestro corazón. Es importante. Cuánto bajamos nuestro corazón orgulloso. Es importante. El que baja siempre su corazón orgulloso, controlando a través de la palabra, puede ser humilde. Entonces, Dios lo utilizará más. Isaías capítulo 57. Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Les leo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Así dijo, otra vez les leo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí dice, en la parte de la mitad, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Yo habito en la altura y santidad. Dios está en el cielo, que es santo y altísimo. Sin embargo, al mismo tiempo, Dios vive dentro de los humildes y camina con ellos y los utiliza. Esto significa, yo habito en la altura y la santidad. Vive en el cielo, que es muy alto y santo. Pero con el quebrantado y humilde, yo habito en la altura y la santidad, y también con el quebrantado y humilde de espíritu. Quebrantado, ¿a quién indica? El que siente siempre tristeza, reconociendo sobre sus pecados y sobre sus defectos y sobre sus errores ante Dios. El humilde reconoce muy bien sobre su punto débil. Por eso siempre se siente culpable ante Dios, porque todos los días tiene alguna culpa, errores y peca, ¿sí o no? Y usted le ama mucho al Señor, quiere vivir muy bien para Él, pero a veces no hace bien la vida cristiana. Por eso, a veces se siente mal, triste y desmaya, ¿sí o no? Es el quebrantado. Entonces, tal persona nunca puede ser orgulloso, porque reconoce muy bien sobre a sí mismo que es muy débil. No puede enorgullecerse ante los hermanos. Tampoco puede juzgarles a los hermanos. Teniendo muchas culpas y errores, reconociendo muy bien sobre sus pecados, ¿cómo puede juzgar a otros hermanos? Así es el quebrantado y el humilde. Dios vive en el cielo. Sin embargo, al mismo tiempo,
mora en el corazón de todos los humildes. O sea, significa que Dios utiliza a los humildes y anda con ellos. ¿A quién utiliza Dios? Al humilde. Al humilde. Y al quebrantado. ¿Qué significa el quebrantado? El que reconoce muy bien sobre sus pecados y sobre sus culpas, sintiéndose triste y culpable ante Dios. Así es el quebrantado. Por eso siempre siente que le falta mucho ante el Señor. Así es el quebrantado. ¿Sí o no? Por eso no puede exaltarse a sí mismo ante el Señor, porque siente que le falta mucho, reconociendo sobre sus culpas ante Dios. Por eso, humildemente, quiere trabajar para el Señor, sin juzgarles a los hermanos, sin querer recibir elogio de los hermanos. El orgulloso nunca puede ser usado preciosamente por Dios. Dios nunca usa a los orgullosos. Tampoco puede entender la palabra de Dios. Dios da solamente a los humildes la gracia. Busquemos Santiago capítulo 4. Santiago 4. Santiago, capítulo 4, el versículo 6. Santiago 4, 6. Santiago 4, 6, les leo. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí dice, Dios resiste a los soberbios. Significa que Dios rechaza a los orgullosos. Nunca los utiliza. Los orgullosos solamente quieren hablar mucho, sin querer escuchar la palabra de otros. A ellos les gusta hablar mucho y enseñar, aunque no sepan muy bien sobre la Biblia. Los orgullosos les gusta juzgar a los hermanos, sin querer reconocer sobre sus errores ante Dios. Y los orgullosos piensan que están haciendo bien la vida cristiana. Están mal entendido y mal interpretado. Los orgullosos no se sacrifican mucho, no muestran un buen ejemplo. Sin embargo, solamente desean mucho ministerios de la iglesia, aunque no trabajen mucho. Solamente desean tener muchos ministerios, sin trabajar, sin sacrificarse mucho. Así son orgullosos. Al contrario, los humildes siempre sienten que les falta mucho ante el Señor. Siempre desean esforzarse en hacer bien la vida cristiana y trabajar mejor para el Señor, porque siempre sienten que le falta mucho. Por eso quieren trabajar más y más.
No quieren juzgar a los hermanos, porque reconocen muy bien sobre sus defectos, pecados ante Dios. Se sienten culpables y tristes ante el Señor. De verdad, los humildes saben y entienden muy bien sobre sus defectos ante el Señor. Y siempre ellos oran a Dios y le piden su ayuda. ¿Por qué? Saben sobre su punto débil. Y saben que son débiles. Al contrario, los orgullosos piensan que pueden hacer todo sin la ayuda de Dios. Por eso no le piden a Dios, no oran mucho. Por eso no reconocen bien sobre su punto débil. No saben que son débiles. Aquí dice, Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia ¿a quién? Al humilde, en la parte final. Y da gracia a los humildes, así dijo, ¿no? Él da mayor gracia y da gracia a los humildes. De verdad, el Señor da mayor gracia a los humildes. No quiere recibir la mayor gracia de Dios. Sería muy bueno, ¿no? Pero por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero Él da mayor gracia a los humildes, así dijo. Entonces, para poder recibir la mayor gracia de Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser humilde. No quiere recibir la mayor gracia de Dios, siempre sea humilde. Entonces, Dios le dará mayor gracia y le utilizará valiosamente. Siempre exáltele al Señor humildemente, así como Juan Bautista le glorificó siempre al Señor. Solamente él quería ser pequeño y deseaba mucho que el Señor crezca y sea grande, ¿sí o no? Si usted humildemente glorifica muy bien al Señor a través de su sacrificio, su trabajo y su vida cristiana, entonces, ¿qué le pasará? El Señor le exaltará mucho en la iglesia ante los demás hermanos. En el cielo también el Señor le exaltará mucho ante todos los salvos y ante todos los ángeles, de verdad. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 6. Primera de Pedro 5, 6. Les leo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos, vamos a ser humildes. Tenemos que humillarnos. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Tenemos que bajar nuestro corazón orgulloso ante la mano poderosa de Dios. En la mano poderosa de Dios, para que Dios os exalte cuando fuere tiempo. Si usted siempre hace la vida cristiana humildemente, exaltándole al Señor Jesucristo, entonces Dios le exaltará a su tiempo ante los demás hermanos. Entonces usted será muy precioso ante los hermanos.
se verá grandemente ante la vista de todos los hermanos. Y los hermanos le elogiarán y tendrán mucha confianza en usted, porque el Señor le exalta ante los hermanos. Se ve muy precioso. Y los hermanos le consideran muy precioso y muy importante en la iglesia, porque el Señor le exalta. Si usted le exalta siempre al Señor, entonces, ¿qué le pasará? El Señor le exaltará. Eso significa. ¿Pero cuándo? A su tiempo, cuando Dios desee. Por eso, si uno humildemente hace bien la vida cristiana, entonces a su tiempo Dios le exalta, levantándole a usted como predicador. Puede ser. Es exaltar ante los hermanos en la iglesia. Y también el Señor le utiliza más preciosamente, le da más ministerio, más trabajo y más oportunidad de recompensa, le hace llevar más frutos y le pondrá a muchas más almas que buscan a Dios. Por eso, podrán predicar muy bien y trabajar mejor para el Señor, siendo usado preciosamente por Dios. Por eso, se ve muy precioso ante la vista de todos. De esa forma le exaltará a usted Dios. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si usted le sirve con todo su corazón al Señor, humillándose, glorificándole al Señor, entonces usted recibirá mucho amor y mucha misericordia del Señor, y además los hermanos también le amarán mucho y le elogiarán mucho. Busquemos Romanos capítulo 14, 18. Romanos 14, 18. Romanos 14, 18. Romanos 14, 18. Les leo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. El que le sirve al Señor, primero recibirá mucha gracia de Dios. Y a Dios le agradará mucho. El que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. A Dios le agrada mucho a usted, primero, si usted sirve bien al Señor, humildemente. Y es aprobado por los hombres. Significa que usted será aprobado ante los demás hermanos en la iglesia. Será muy precioso y valioso en la iglesia. Hermanos, confiarán mucho en usted. ¿Por qué? El Señor le exalta ante los hermanos. Es aprobado por los hombres. Los hermanos le elogiarán mucho y tendrán mucha confianza en usted. Entonces usted también podrá servirles mejor a los hermanos, dándoles mucho ánimo, mucha consolación y mucha fuerza. Y usted les podrá edificar la fe de ellos. De esta forma será utilizado preciosamente por Dios. A Dios le agradará mucho y le dará mucha gracia
Y el Señor le exaltará mucho en la iglesia ante los hermanos. Así es. Juan Bautista solamente exaltó al Señor Jesucristo, glorificándole a Él. Cuán humilde era Juan Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A pesar de que él era excelente profeta, que recibía mucho amor y respeto de los israelitas, nunca quería recibir la gloria de Dios ni robar a Dios. Solamente él quería ser pequeño y deseaba mucho que el Señor sea grande y exalte y crezca. Yo no soy digno de desatar la correa del calzado de Jesús. Él no pudo tocar la correa del zapato de Jesucristo. ¿Por qué? No pudo acercarse al Señor Jesucristo, que es grandísimo, santísimo y Dios. ¿Cuán humilde era? Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Según esta palabra, a Dios le agradaba mucho Juan Bautista. Y Juan Bautista fue probado por los hombres. Recibía mucho respeto y mucho amor de los israelitas. Y todos los hombres le consideraban muy precioso. Y todos pensaban que él era el verdadero profeta. ¿Cierto? Asimismo, si usted es humilde, a Dios le agradará mucho y será probado por los hermanos. Será más precioso en la iglesia. El Señor le exaltará ante los hermanos y le utilizará más preciosamente. Le dará más ministerio, más talento y más trabajo. Y también le hará llevar más frutos, de verdad. Si quiere ser utilizado más preciosamente por el Señor, tiene que ser humilde. ¿Quién puede ser un buen trabajador de Dios y una buena colaboradora de Dios y un buen consultador? El humilde. Porque Dios es el más humilde. Solamente Él puede caminar y andar con los humildes. Solamente Él utiliza a los humildes. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Así como Juan Bautista solamente quería exaltarle al Señor y glorificarle a Él, y quería ser pequeño, deseando mucho que el Señor crezca y sea grande. Vamos a servir mejor a nuestro Señor humildemente, exaltándole a Él, glorificándole a Él, a través de nuestro sacrificio y nuestra vida cristiana. Si hacemos algo bien, y hacemos bien la vida cristiana, y trabajamos bien, y predicamos bien, es que el Señor nos ayudó y nos dio talento para servirle mejor al Señor y a los hermanos, para trabajar mejor en la iglesia, para darnos más recompensa según nuestras obras. Si quiere ser buen trabajador de Dios y buen consultador del Señor, entonces siempre humíllese. Tiene que ser humilde.
Entonces el Señor le dará más sabiduría, más inteligencia, más conocimiento de la Biblia. Le hará crecer más y más. Le hará servir mejor a los hermanos. Le utilizará más preciosamente para que usted pueda ayudar a muchos hermanos, ayudándoles. Y usted podrá edificar mejor la fe de los hermanos, dándoles la palabra necesaria, ¿no? Buena palabra, consultando también. Las hermanas también pueden ser buenas trabajadores del Señor, si es humilde, si son humildes. Aunque no puedan consultar en la iglesia, pueden consultar afuera con los no salvos, con su familia, con su alrededor, para ayudarles a recibir la salvación, para guiarles bien a la iglesia y al seminario. Si aprenden bien la palabra de Dios humildemente, participando en la reunión de consultadores, podrán aprender muchas cosas y podrán predicar mejor a su alrededor y a su familia. Por eso, las mujeres también podrán ser buenas colaboradores del Señor y consultadoras para los no salvos. ¿Sí o no? Entonces, siempre pensando en Juan Bautista, que era muy humilde, siempre humíllese, aprenda la palabra de Dios humildemente, sirva a los hermanos con humildad, trabajen, aunque trabaje mucho para el Señor, y los hermanos le elogien, solamente siempre sea humilde, glorificándole al Señor, entregándole al Señor toda la gloria. Así será humilde, como Juan Bautista. Y el Señor le hará prosperar y multiplicar en su vida cristiana. Le añadirá más sabiduría y más conocimiento de la Biblia, y le hará entender mejor la palabra de Dios. Entonces podrá aprender muy bien la palabra de Dios por su humildad, y podrá consultar con los no salvos. Podrá salvar a algunas almas puras, y también podrá ayudar muy bien a los hermanos con la palabra necesaria y oportuna. Podrá ser buen trabajador y consultador de Dios, si usted es humilde siempre, no un rato. Ya vamos a aprender humildemente, y también vamos a practicar sobre la humildad, según lo que aprendimos a través de Juan. Ok, hasta aquí hoy. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por permitirnos esta reunión valiosa. Dios, levanta a muchos colaboradores y a los trabajadores, y también a los consultadores para tu iglesia, para que la iglesia crezca más y más y salve a muchas personas. Enséñanos cada vez más. Queremos aprender muy bien y humildemente tu palabra. Queremos ser humildes. Utilízanos preciosamente. Dales tu mucha gracia, bendiciones a todos los hermanos. Solamente queremos glorificarte mucho a ti a través de nuestra vida cristiana, como Juan Bautista. Solamente te damos la gloria a ti, Señor.
Agradeciéndote, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén.